Aleluya, que Dios les bendiga en esta hermosa tarde de domingo. Que Dios nos ayude a poder comprender y entender su palabra y que esa palabra venga haciendo una obra perfecta en todo nuestro ser. Así que vamos a orar y le vamos a pedir a Dios la dirección en esta hora, que sea Él el que nos dé la guianza y nos ayude a poder desarrollar este tema. Querido Padre Dios, te doy gracias porque tus misericordias son infinitas y son de generación a generación. Gracias, Señor, porque ha alumbrado el sol en nuestras vidas, el sol de justicia, que nos da vida en nuestro ser interior. Hoy, mi Dios, me deposito en tus manos para que seas tú dirigiendo, Señor, cada paso, cada palabra que salga de mi boca, sea palabra que venga de ti, Señor, y no de mi carne. Renuncio, Señor, a todo lo que sea mi carne para que tu espíritu tome posesión de mi vida y Él sea el que hable esta tarde a nuestros corazones y nos haga entender, mi Dios, lo que tú nos quieres hacer entender para poder caminar a nuestro destino. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, que habitas en medio de nosotros y en nosotros y que estás llevando a cabo una transformación dentro de nuestro ser. Bendito sea tu nombre, Dios, por todos los siglos de los siglos. Tu nombre sea bendito, mi Rey. Todo lo que no venga de ti, Señor, tome posesión de su autoridad, precioso Rey, y sea sujeto, Señor, a la obediencia suya, para que verdaderamente usted pueda, Señor, moverse de la manera que quiere moverse, poder hablar como usted quiere hablar, Señor, ya que su palabra es una palabra viva. Todo se lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta tarde, una tarde hermosa, bonita, en la cual quiero hablar de muchas cosas que Dios ha estado enseñando a mi ser y sé que me sigue enseñando, en lo cual yo ahora puedo ver las imperfecciones que hay en mi vida, porque muchas veces nosotros pensamos que ya somos perfectos, pero nuestra perfección, dice la palabra de Dios, será en el día que nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes y sea levantada su iglesia, donde será transformada en un abrir y cerrar de ojos en cuerpos glorificados. Hasta aquí, hasta este momento, cada día caminamos y sé que batallamos en nuestro ser, en nuestro hombre viejo, pero dice la palabra de Dios que el hombre viejo tiene que reducirse a la impotencia a través del hombre nuevo que se va regenerando en nosotros día tras día a través del precioso y santo Espíritu que mora en nosotros. ¿Quién hace la labor en nuestro interior? Es el Espíritu de Dios. ¿Quién nos muestra las áreas oscuras de nuestro ser? El Espíritu Santo. Así que tenemos que caminar en Él. Y dice la palabra de Dios, nos vamos a ir a Salmos capítulo 90 y su versículo 1, un salmo de Moisés. Creo que es el único que aparece entre los salmistas, es el que aparece aquí, aunque Moisés tuvo cánticos en lo que son el Pentateuco. El Éxodo 15 es un cántico de Moisés, pero aquí nos habla de la transitoriedad del hombre y de la eternidad de Dios. Y es lo que yo quiero hoy, que mi Dios tome lugar en mis labios, en mi voz, en las palabras que salgan de mí, pero que no sean mías, sino que sean de Él. Que toda naturaleza humana se reduzca a la impotencia para que el poder de Dios sea manifiesto y podamos gozar de una porción de un alimento espiritual en esta tarde. Y dice, como título dice, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Decía el salmista, porque podemos catalogarlo como salmista, a Moisés también, porque aparece entre los salmos. Dice, oración de Moisés, varón de Dios. Y dice, Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Esto es hermoso. Y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas
como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Algo que el hombre muchas veces no entiende, que somos como la flor del campo, que estamos floreciendo en la mañana, pero por la tarde nos podemos estar secando. Eso es la transitoriedad del hombre. El hombre está en un camino, en un mundo que no es su mundo, que no le pertenece, sino que solo está de paso. Dios nos recalca mucho esto porque cuando alguien fallece, nosotros contendemos tanto, nos preguntamos tanto, discutimos tanto, pero la palabra dice que nuestros años están en las manos de Dios. Dice que Él tiene contado nuestros años, así como tiene contado nuestros cabellos. Él tiene contado nuestros años. Y a veces nos lamentamos y nos quejamos tanto y renegamos tanto en relación por qué se murió fulano, por qué se murió sutano, por qué se murió mengano, cuando el que tiene la autoridad sobre el ser humano es Él. Él da la vida y Él quita la vida, porque esta tierra no fue hecha ni para usted ni para mí, porque en el pensamiento de Dios no estaba el que el hombre muriera, el que el hombre sufriera, el que el hombre se enfermara. Eso no estaba en la mente ni en el corazón de Dios, sino que en el corazón de Dios Padre estaba que el hombre se enseñoreara y gobernara sobre todo aquello que Él había producido a través de su palabra. O sea que nuestra estancia no era en esta tierra. Entonces aquí Moisés entiende que el hombre, el ser humano, solo está de paso. Y el apóstol Pablo lo entendió porque el apóstol Pablo tenía la revelación de Dios de estas escrituras y él decía en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, sino renueva tu mente, sino que renueva tus pensamientos para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta y buena. Estábamos estudiando el viernes acerca de aquellos que los que van a heredar el reino de Dios, y no son todos aquellos que le dicen: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Y es lo que Romanos nos está diciendo: no se conformen a este mundo, porque son transitorios, están de paso, no se acomoden, sino que vean más allá de lo que nuestros ojos físicos no pueden ver, pero los espirituales pueden ver. Ver la tierra que Dios tiene reservada para los que le aman. Porque hay una herencia espiritual para usted y para mí. Pero tenemos que esforzarnos. Tiene que haber una entrega. Tiene que haber un sacrificio. Y escuchaba yo un canto que decía: ¿qué sacrificio podemos hacer nosotros por Dios, si ya Cristo hizo el sacrificio de entregar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí? Ahora, ¿qué sacrificio podemos nosotros presentarle? No hay uno mayor que el que ya hizo Jesús. No existe uno mayor, porque Él ya entregó su vida a cambio de la suya. Ahora lo que usted y yo tenemos que hacer es reducir al hombre viejo a la impotencia, y que el hombre nuevo se vaya, ¿qué? Formando en nosotros. ¿Quién se dice ser perfecto? Yo por muchos años escuché decir: Señor, ven, Señor Jesús, ven ya. Cuando decían eso, yo decía: pues ya, Él está perfecto,
Pero ahora entiendo que nosotros cada día somos restaurados, cada día somos regenerados, cada día somos transformados por el precioso Espíritu Santo y por su palabra si nosotros le damos el lugar a Él. Porque si no le damos la autoridad y el lugar a Él, no va a suceder porque Él es un caballero. Entonces dice aquí, Moisés que conoció el desierto, Moisés que vio las maravillas de Dios, pero Moisés no se conformó con las señales de Dios. Y muchos nos conformamos con las señales. Moisés no, Moisés quería saber más. No de las señales, sino que quería conocer al Señor de las señales. Y nosotros muchas veces nos enfocamos en las señales, en los prodigios, en los milagros, pero no nos enfocamos en el hacedor de todas esas cosas. Moisés entendió y Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. He visto tus maravillas, oh Señor, porque vi cómo nos trasladaste, cómo secaste el mar rojo y cómo quedaron debajo de esas aguas todos los egipcios que venían tras nosotros, nuestros enemigos, fueron sepultados en las aguas, mas nosotros pasamos en seco. Y luego, mi Dios, pudimos ver que el agua era amarga, pero tú diste las instrucciones a tu pueblo y el agua fue endulzada. Y vimos, Señor, que no había que comer en el desierto, pero tú nos proveíste de un alimento que no conocieron nuestros padres, que se llama maná, y nos diste agua de la roca. Y aún pidiendo nosotros nuestros deseos, enviaste las codornices. Moisés vio la maravilla de Dios, pero Moisés no se conformó simplemente con señales, con prodigios y con milagros, sino que él quería conocer al grande, al gran yo soy, al que usted y yo debemos de conocer hoy. Entonces Moisés dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú has sido mi amparo. Tú has sido mi ¿qué? Mi tabernáculo. No estaba hablando de tiendas las cuales ellos usaron en el desierto, sino que estaba hablando de una habitación donde podíamos estar seguros. Y Moisés entendió la seguridad que tenía en su morada, en su habitación, que es Cristo Jesús. Y dice, tú nos has sido refugio. Ahí nosotros nos hemos podido refugiar en los tiempos difíciles. Y no solo en mí, sino que de generación en generación. Antes que naciesen los montes, dice, y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés conoció a ese Dios de gloria, a ese Dios de poder. Es lo que usted necesita y yo necesito, conocer al Dios de poder, al Dios que antes de que hiciese los montes, antes que formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En Él hay eternidad. En Él no hay principio ni fin. Él es el principio y Él es el fin. En Él no hay tiempo. En usted sí hay tiempo y en mí hay tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo un tiempo un tiempo transitorio para esta tierra, donde va a llegar un tiempo en que yo tengo que dejar esta morada. Sea por lo que sea, usted y yo vamos a dejar esta morada. Y a donde vayamos será nuestra responsabilidad. Si conocimos a ese Señor de la eternidad, que Él conoce mi antes, mi hoy y mi después. ¿Cómo no he de abrazar a ese Dios tan grande y maravilloso, precioso,
hermoso. Es el que yo le presento hoy, que vale la pena entregarlo todo y dejar de vivir afanados a este siglo, a este mundo que está pronto a destruirse por el mismo hombre, porque la naturaleza ha cambiado por la maldad del hombre, por el pecado del hombre. La naturaleza ha cambiado totalmente. La creación de Dios ha sido afectada por el pecado del hombre. Y pronto está ¿para qué? Para terminar. Pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Lo dice el profeta Isaías: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tendremos nuevas fuerzas porque sabemos a dónde vamos. Entonces el salmista Moisés dice: Señor, tú eres Dios desde antes de formar la tierra, desde antes de formar el mundo, desde antes de formar el monte. Tú eres Dios. No podemos discutir eso. Luego dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Usted y yo no podemos hacer eso, pero nuestro Dios sí. Y luego dice: y dices, o sea que todavía nos habla ese Dios maravilloso y le dice a usted y a mí: convertíos, hijos de los hombres. Conviértanse, transfórmense, déjense transformar por mi Dios, por mi espíritu que he depositado en ustedes. Convertíos. ¿Y qué dice? Porque 1000 años delante de los ojos de Dios son como el día que ya pasó. Y para nosotros no. Y como una de las vigilias de la noche. Para nosotros 1000 años son 1000 años. Para Él es una simple vigilia. Una simple alerta. Dice: eso es lo que tenemos que conocer a ese Dios grande para enamorarnos de Él. Y dice: los arrebatas como un torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así es nuestra vida, que va pasando y se va secando. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Qué podemos esconder de los ojos de Dios? Nuestros pecados no los podemos, nuestras iniquidades no las podemos esconder. Podemos esconderlas del hombre, porque el hombre es transitorio y es mortal. Un día morirá. Pero Dios no. Dios es eterno y conoce lo que usted hace a escondidas o hace a la luz o hace en la oscuridad. Lo que yo hago en la oscuridad, quizás el hombre no lo vea, pero mi Dios lo ve. Y yo tengo que cuidarme de Él. No cuidarme, sino mantenerme íntegra y agradarle a ese Dios de gloria y de honra. Y dice el 9: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Y lamentamos tanto. Y nos quejamos tanto. Cuando un ser querido se va, sé por qué. Porque somos seres humanos que tenemos emociones y sentimientos y va a doler. Porque la partida de nuestro ser querido produce dolor en nosotros, sentimiento. Pero nosotros debemos de saber y desde este momento tomar nosotros la responsabilidad y la autoridad de hablarle a nuestros seres queridos de la eternidad. Porque sabemos que si ellos o nosotros morimos, hay un más allá.
una vida eterna con Dios o una vida eterna en el infierno, en el lago de fuego. Tenemos que ser conscientes de eso. Yo sé que cada partida de un ser querido produce mucho dolor, mucha tristeza, mucho quebranto. Pero ¿sabe una cosa? Dios es el que apacigua. Dios es el que alivia. Porque ni usted ni yo podemos aliviar este dolor, sino nuestro Padre Celestial. Porque venimos con un propósito, como les dije la otra vez. Quizás no fuimos deseados por nuestros padres, no fuimos anhelados, pero sí éramos deseados por nuestro Padre Celestial para cumplir un propósito en esta tierra. Usted y yo traemos un propósito, pero no se va a quedar aquí, sino que vamos a cumplir la parte que Dios nos ha puesto a cumplir aquí, para luego estar en la eternidad. Fortalezcámonos en el poder de su palabra, en el poder de su gloria. Y no hay enfermedad que nosotros podamos decirle que nos ha vencido. No hay enfermedad, no hay nada que pueda hacer que nosotros nos sintamos derrotados. Porque derrotados nos deberíamos de sentir si no le servimos a ese Cristo de la gloria, porque el día que muramos, entonces habremos perdido la batalla. Pero si nosotros hoy conocemos a ese Dios de gloria, aunque muramos de lo que sea, habremos ganado la batalla en Él, a nuestra vida eterna. Y dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, o sea que hay un límite. Y luego dice, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, va a haber molestia. Nuestra vida va a ser molesta, va a ser trabajosa, porque pronto pasan y volamos. Entonces dice el 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? El 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo, o sea que tiene que haber un modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuántos años va a vivir usted? ¿Cuántos años voy a vivir yo? No lo sabemos, pero que Dios nos enseñe a contar cada día de nuestra vida desde este momento, de modo que usted y yo traigamos sabiduría para poder vivirlos en Él. Cierre sus ojos, querido Padre Dios. Hermosa palabra la que tú nos das día tras día. Y perdónanos si hemos renegado, Padre. Porque no leemos tu palabra, es que perecemos, Señor. Pero tu palabra es exacta, es veraz, es verdadera. Y tú nos hablas de un periodo de nuestra vida en esta tierra que es transitorio. Pero tú nos dices, Señor, o decía Moisés, que nos enseñes tú de tal modo que aprendamos a traer sabiduría a esos años que tú nos des. ¿Cómo vivir cada día que vivamos en esta tierra que es de paso? Enséñanos tú, Señor. Danos la sabiduría de lo alto, no la sabiduría humana, sino la sabiduría que desciende del Altísimo. Padre, te doy gracias porque cada día completas mi vida en ti. Cada día me enseñas, Señor, a vivir para ti, a honrarte y a glorificarte.
Aunque este hombre interior muchas veces, Señor, este hombre, Padre, viejo, quiere muchas veces sublevarse. Tú, Padre, lo sujetes para que se vaya vivificando el nuevo hombre en nuestro interior. Te doy gloria y honra, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.